Bueno, buenas noches con todas y todos. A nombre del Instituto Ribagüero, quiero agradecer su presencia en este homenaje que le hacemos al profesor José Agustín de la Puente Candamo a un año de su fallecimiento. Ha sido un año, además, de más está decirlo, sumamente complejo, por decirlo menos. Estoy seguro que de haber estado con nosotros, el profesor de la Puente Candamo nos hubiera dado un discurso esperanzador y nos hubiera mostrado con ejemplos históricos concretos cómo nuestro país ha sabido salir de peores crisis que esta. Creemos que es pertinente hacer el homenaje por distintos motivos, por su legado intelectual, por su vocación docente, por su labor al frente del Instituto Ribagüero y especialmente por ser el año del Bicentenario. Debido a la pandemia, tal vez no está recibiendo la atención que merece este año tan significativo para el país, pero recordar al profesor José Agustín de la Puente Candamo creo que es un buen punto de partida. Vamos a empezar con las palabras de la doctora Margarita Guerra, doctora en Historia, profesora principal del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, ex directora del Instituto Ribagüero y actualmente presidente de la Academia Nacional de la Historia. Doctora Margarita, la dejo para que usted diga unas palabras. El audio, Margarita, el audio está Muy buenas noches. Hace un año, cuando ya circulaba la noticia de haberse desatado la pandemia del coronavirus en un crucero que había quedado varado en el puerto japonés de Yokohama, se dio a conocer el fallecimiento del doctor José Agustín de la Puente Candamo, que estaba próximo a cumplir 98 años. Esta noticia conmovió todo el ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pues se había retirado de la docencia el 2015, cuando cumplía 93 años en plena lucidez. Se iba quien había sido el maestro por excelencia para cerca de 70 promociones. Somos pocos sus discípulos de las primeras 10 generaciones a las cuales formó tanto en historia como en el comportamiento personal, porque no fue solo un instructor, sino un educador. Naturalmente, de las generaciones siguientes hasta su retiro, quedan miles de exalumnos, unidos por el mismo respeto, cariño y admiración por el profesor que supo transmitir a cada estudiante amor al Perú, no patrioterismo, sino convicción de peruanidad y los valores cristianos cultivados en la universidad. Cuando uno cursa el último año de secundaria con intención de seguir estudios superiores, siente curiosidad por saber algo del ambiente en el cual se va a desarrollar su vida futura. Además, le llegan los ecos que hacen circular quienes les han precedido en el ingreso a la institución elegida respecto a si han encontrado lo que buscaban o no. Entre estos ecos están las referencias a los docentes que más destacan por su conocimiento, su cercanía a los estudiantes, sus exigencias y el placer de algunos por ser jaladores o por el contrario, por ser permisivos. En mi caso, circulaban los comentarios sobre dos profesores de historia. Raúl Porras Barrenechea, historiador, diplomático y parlamentario, y José Agustín de la Puente Candamo, catedrático, abogado, historiador y hombre de fe. El primero, especialista en dos temas
sumamente áridos como la historiografía y los límites del Perú. No obstante, sus clases, aunque pocas, podían durar mucho más del tiempo previsto, sin que nadie mostrase intenciones de retirarse, porque su capacidad oratoria era inigualable. Y según Pablo Macera, sus intervenciones en el Congreso resultaban clases magistrales de historia. Conjugaba verbo, conocimiento y dominio de escena. El segundo, don José Agustín, sin la oratoria electrizante del anterior, pero con una profundidad de reflexión que funcionaba como un magnetismo. A esto unía un profundo respeto por el alumno, fuese cual fuese su condición, su sexo, su religión o su ideología, por lo cual era capaz de interrumpir su exposición para responder a las preguntas que le planteaban con conocimiento del tema o, como él mismo diría, las más exóticas. El tiempo, él siempre era capaz de encontrar el punto de encuentro con el tema que desarrollaba. Podríamos decir que su actitud frente a los estudiantes, por utilizar un término actual, era inclusiva. Los primeros contactos con él fueron a través del Instituto Ribagüero, cuya organización era democrática. Había un director, cargo que él ejercía en esos años, y un consejo directivo integrado por los directores de los seminarios de estudio e investigación, que eran filosofía, historia, historia del arte, lingüística y peruanidad. Los miembros eran básicamente alumnos y profesores de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, aunque podía haber alumnos libres y de otras universidades. Al interior de los seminarios, la relación era horizontal, por cuanto en los cursillos que se organizaban, el temario podía ser desarrollado no solo por profesores de la facultad, sino por los mismos participantes estudiantes, ya que el objetivo de los seminarios era complementar de alguna manera los vacíos que podían presentarse en los programas de la especialidad. Es importante destacar la participación de don José Agustín en estas tareas porque él proponía temas de investigación para trabajar en el conjunto todos los integrantes del seminario, como serían las investigaciones sobre mestizaje que fueron presentadas en el Congreso sobre el tema que organizó la Academia Nacional de la Historia, o el simposio sobre la causa de la emancipación, eventos que contaron no solo con la participación de los miembros del seminario, sino de otros especialistas nacionales y extranjeros. El instituto fue el semillero de donde salieron importantes docentes de las diversas especialidades de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC. Y no solo docentes, también destacados investigadores e innovadores en la metodología histórica y en las interpretaciones del ser del Perú, como han sido los casos de José Antonio del Busto, de Franklin Pease y sus seguidores hasta la etnohistoria. Allí no quedaba la labor del maestro. Iba mucho más allá. Se fomentaba la vida comunitaria mediante paseos fuera de Lima, como Huachipa, Santa Rosa de Quibes, para lo cual cada grupo solía llevar provisiones cuando no existía la posibilidad de hallar algún lugar adecuado para almorzar. Y también por el objetivo de la excursión
era fraternizar. Habitualmente a estos paseos nos acompañaba algún sacerdote, pues como solían ser algún domingo o día feriado, guardábamos el precepto dominical. La movilidad se contrataba o se obtenía Creo que ha quedado congelada la imagen de la doctora Guerra. Entonces, bueno, daremos paso a la siguiente presentación y luego Ahí la está la doctora... doctora, ahí está la está. doctora. Ah, bueno, sí. Ok, perdón. Siga, doctora Guerra. Que prenda su micro, doctora, prenda su micro. Su micro. No se le escucha, su micro que está en la parte inferior de la computadora. Si usted baja casi a la banda negra, ahí va a aparecer al lado izquierdo, activado y desactivado el micro y el... yo lo veo desde acá su micro, pero no lo puedo desactivar. En la parte inferior del lado izquierdo hay un micro rojito que está tachado, ¿no lo ve? ¿No le aparece? A ver, ¿dónde marcó en el momento anterior, en la intervención anterior? Lo veía, ahora no está. Qué raro. Bueno. Ya, ¿qué cosa? ¿Volvió la voz? No sé si puede hacer algo el joven de videoconferencia. No sé si se le puede reactivar El audio. audio. Yo estoy intentando, pero no me va a También, permitir. yo hace un rato intenté y No se puede abrió, reactivar, pero ahora tiene no. que reactivarlo la misma doctora. Sí. Doctor, en la parte inferior de su pantalla salen un montón de iconos, ¿no es cierto? Nada, no le dice seguridad, participante, chats, ¿no le dice? Ahí la van a ayudar, creo. Ahí. Sí, a ver. Dice compartir pantalla, nada de eso aparece. Tiene que bajar su mouse bien abajo. Ahí está. Ahí está, ya ahora está. sí. Los paseos tenían también como objetivo encontrarnos con la geografía, ciencia que se da a la mano con la historia y que en el caso de la formación escolar del doctor de la Puente reflejaba la fuerte influencia de los programas aplicados por los padres de la Recoleta de origen francés. Era una enseñanza práctica sobre nuestro territorio. La invitación a participar de los seminarios era bastante motivadora. Había oportunidad de alternar con los profesores jóvenes de la especialidad y con el mismo director del instituto, quien se caracterizaba por su sencillez, su afabilidad, su conocimiento y el entusiasmo que demostraba por sus temas preferidos, como la figura de San Martín, de Miguel Grau, de Hipólito Unanue, la defensa de nuestra identidad nacional. Había posibilidad de manifestarle las inquietudes académicas, las vocacionales e incluso problemas personales con la seguridad de ser escuchados. De allí que podamos decir que era un maestro de vida. El instituto funcionaba de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y ofrecía para las humanidades una biblioteca bastante más completa que la de la universidad antes de que se produjera el gran crecimiento de la biblioteca central. Muchas veces teníamos reuniones de seminario los días sábados con el mismo
doctor de la Puente, y la asistencia era totalmente libre. Allí no había control de asistencia, pero desde el comienzo se repartía trabajos a todos los integrantes del grupo y semanalmente debíamos dar cuenta de los avances realizados y discutir las fichas que se presentaban. Por selección natural, quienes se habían inscrito pensando que el alternar con los profesores podía darles ventaja en los cursos de la facultad, cuando veían que el trabajo en serio empezaban a desaparecer. En el segundo año del entonces Bachillerato de Letras, cursé la asignatura Historia del Perú II, Emancipación y Guerra con Chile, con el doctor de la Puente. Y en el verano de 1958 nos invitó a participar como a 4 alumnos para incorporarnos como instructores para el comentario de textos en su curso. Son los actuales jefes de práctica. A través de estos acercamientos pudimos apreciar las excelencias de su función. El compartir el conocimiento, la honestidad en transmitirnos su saber, lealtad con sus subordinados, modestia y discreción en su comunicación con los otros. Nunca una manifestación que significase abuso de poder, sino sencillez por encima de todo. Avanzado el tiempo, nos convertimos en egresados y aumentó considerablemente el número de estudiantes en la universidad. En letras ya no había solo 2 secciones, sino 3 y hasta 4, y el número por sección subió a 80 y hasta 100 alumnos. Además, fueron reformadas las especialidades y los cursos pasaron de 5 anuales a 10 y hasta 12, para lo cual se necesitaron más profesores y el doctor me hizo su auxiliar. Desde esos años fueron afianzándose nuestros vínculos académicos. Me pidió que apoyara la organización de los cursos para la actualización de los docentes de secundaria para historia que el Instituto Ribagüero ofrecía todos los años. He tenido el honor de participar en diversos homenajes que le hicieron desde sus 50 años como profesor, cuando se le entregó el premio de la compañía Sauder cada 2 años a humanistas destacados, y ahora, como una de las pocas discípulas que quedan, como decía al comienzo, de la exposición de las primeras 10 promociones con las cuales inició su carrera docente y se consagró como maestro. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Lindas palabras. Seguimos ahora con las palabras de la jefa del Archivo Histórico del Instituto Ribagüero, la profesora Ada Arrieta Álvarez. Buenas noches, muchas gracias. Hace 4 días, el 5 de febrero, se ha cumplido un año más del fallecimiento de don José Agustín de la Puente de Candamo. Quienes lo conocimos quedamos en ese momento devastados por la noticia, no solo porque perdíamos al maestro y al amigo, sino porque el Perú perdía a una de las mentes más claras del siglo XX y a su último gran caballero. Lo conocí en 1970 en la casona que tenía la universidad en Plaza Francia. Hoy funciona allí el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox. Al lado estaba el Hospicio Manrique. También muy cerca, en el mismo conjunto monumental, estaba el edificio del Colegio de los Sagrados Corazones, donde en 1917 el padre Jorge de Intilac había fundado la Universidad Católica. Asimismo, estaba la nueva iglesia de la Recoleta, que se construyó después que el primer templo de la Recolección de la Bendita Magdalena, de la Orden Dominica, se incendiara en 1882.
Ese año yo había ingresado a la universidad y el programa de estudios generales en letras funcionaba también en ese local. Básicamente en un edificio moderno de 4 pisos que se encontraba entrando al patio al fondo a la derecha, a la izquierda. Transitando un corto pasadizo, nos encontrábamos con un patio que reía de alumnos que conversaban en voz alta esperando el inicio de las clases. Lo bonito de esas épocas era que las horas libres las podíamos utilizar no solo en tomar café, ver librerías o ir por la biblioteca del Instituto Ribagüero, sino que podíamos conversar con los profesores en los patios. La primera vez que vi al doctor de la Puente fue en el patio del programa de Letras y Ciencias Humanas. En esos años, el gobierno de Velasco había reemplazado el término facultad por el de programa académico. Me llamó la atención su rostro sereno y el hecho que estuviera rodeado de varios muchachos con los cuales conversaba amablemente. Le pregunté a una compañera de estudios quién era y ella me contestó, es el doctor de la Puente y será nuestro profesor. Recién en el segundo semestre de 1971 tuve la fortuna de ser su alumna. El curso fue Historia del Perú II. Sus clases, su erudición, su gran conocimiento de nuestra historia, la forma en que las dictaba, la manera en que movía las manos y el cuidado que tenía al escoger las palabras con las que nos explicaba algunos hechos, tenía a todos los alumnos atentos. En febrero de 1975, siendo él el director del Instituto Ribagüero, tuve la suerte de ser invitada por el profesor César Gutiérrez Muñoz a ocupar el cargo de archivera en el recientemente fundado Archivo Histórico Ribagüero. Pero no fue la única vez que el doctor de la Puente fue mi jefe. Volvió a ser elegido como director del IRA en 1991, cuando yo ya era la jefa del archivo. Él fue desde ese año mi jefe supremo. Siempre le agradeceré porque él terminó de definir mi vocación, la cual ya se había alimentado en las clases de los doctores Franklin Piz y José Antonio del Busto. Por él pasé decidida a la ahora Facultad de Letras y Ciencias Humanas el primer semestre de 1972. Llevé con él varios cursos en la facultad e incluso asistí de oyente a algunos otros en los cuales no había podido matricularme. Me han pedido que les cuente algunas anécdotas de esta vida en la universidad y estas clases, ¿no? Con el doctor José Agustín. He escogido algunas y se las voy a leer. Teníamos un curso cuyas clases comenzaban temprano. Algunos llegaban sin desayuno. Otros fumábamos desde muy temprano, dado que estaba permitido hacerlo en cualquier lugar, incluso en las clases. Mis amigas, Alicia Castañeda y Cecilia Contreras, ambas ya fallecieron, y Carmen Garellano y la que les habla, nos sentábamos en la carpeta que estaba justo delante del escritorio del doctor José Agustín. Yo prendí, ese día, que estoy contando, yo prendí un cigarro y Cecilia me lo pidió. Luego de fumarlo, se empezó a sentir mal. Cada vez se ponía más pálida y descompuesta. El doctor pidió disculpas por interrumpir la clase, se levantó del escritorio, se acercó a nosotras y en voz baja nos recomendó que dejásemos la clase y la lleváramos a nuestra amiga al hospital. Y así que salimos corriendo a las 4 y nos fuimos de verdad al hospital. Bien, en otra oportunidad, dictando la clase, tuvo que usar un adjetivo para describir a un individuo, no sin antes pedir disculpas a los alumnos que lo oíamos. La frase que dijo fue, era un desgraciado. Para él, nos pidió disculpas para que vean ustedes la delicadeza del doctor José Agustín. Una tarde, en la sala de España de la biblioteca del instituto, dictando el curso de fuentes históricas, hubo un temblor. El 99% de los alumnos salió despavorido. La única que quedó ordenando y metiendo en el maletín que tenía sobre la mesa de sus cuadernos, sus libros y sus útiles fue Alicia Castañeda. El doctor no se movió de su lado todo el tiempo que duró el sismo. Alicia me contó que el doctor solo le repetía, Alicia, temblor, y ella le respondía, ya voy, doctor, ¿no? Y así se pasaron con esas dos frases hasta que el temblor terminó y ya salieron tranquilos. Alicia y yo trabajamos en el año 75 también, transcribiéndole cartas de los personajes de la independencia para la colección del sesquicentenario de la independencia de Perú.
Fue un honor que él nos permitió. En todos los años que lo conocí y traté, nunca vi al doctor tratar de manera diferente a nadie. Siempre fue amable, nunca habló mal de nadie y sabía dar órdenes sin imponerse. Ya trabajando en el instituto y habiéndose retomado la edición de las obras completas de José de la Ribagüero y Osma, le encargó al Archivo Histórico de Ribagüero la transcripción del epistolario. Era tradición que el tomo de cada año se presentara en el mes de octubre, coincidiendo con el día y el mes de su fallecimiento. Ese año la transcripción estaba costando bastante y ya sabíamos que sería un tomo con 2 volúmenes. Me llamó a su oficina y me dijo textualmente, porque tengo grabada en mi memoria la frase: Ada, ¿cree usted que nos pueda tener listo el tomo del epistolario para el 26 de octubre? La orden estaba dada. Mi respuesta naturalmente fue sí. Marta Solano y yo nos quedamos algunos días hasta las 10 de la noche, pero el 26 de octubre el libro estaba listo. En otra oportunidad quise averiguar si era cierto lo que un escritor y político había escrito sobre el padre de una persona de mi interés. Cuando terminé la pregunta, me miró y tras unos segundos me respondió: bueno, Ada, el señor en cuestión era lo que llamaríamos un criollo. Ejercía la ayuda sin escándalo. Había algunas personas que lo visitaban una vez al mes. Él salía personalmente, les daba un abrazo y les entregaba un sobre. Conversaba con ellos un rato y luego les daba una palmada en el hombro y esas personas se retiraban hasta el próximo mes. Eran personas mayores, la mayoría eran mujeres y también varones. El doctor le tenía mucho cariño y consideración al archivo. De vez en cuando lo consultaba y llevaba o enviaba a sus alumnos de los cursos en la facultad o en estudios generales a conocer el archivo y sus fondos. Algo que me emocionó mucho y guardo como uno de mis mejores recuerdos fue que aceptara dar el discurso de orden cuando el Archivo Histórico de Ribagüero cumplió 40 años de fundación en el año 2015, justo el año en que él deja la docencia. Su bonomía, su caballerosidad, su consideración, su delicadeza, sus eufemismos, de los que todavía nadie ha hablado, su trato intachable y sus innumerables virtudes se fueron con él. Y ya no habrá otro igual en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Ada. Vamos a tener ahora las palabras de Carlos Gálvez, doctor en Historia por la Universidad de Columbia en Nueva York, profesor asociado de la Universidad Católica y además fue secretario ejecutivo del Instituto Ribagüero por 11 años. Carlos, te dejamos el micro. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación al instituto. Para mí es no solamente un honor, sino además un compromiso personal compartir estas impresiones y estos recuerdos con ustedes en la noche de hoy, en que se conmemora un año de la partida del doctor José Agustín de la Puente. Yo conocí al doctor de la Puente el año 1987, cuando fue mi profesor en el curso de bibliografía peruana en el pregrado de la especialidad de historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No había sido mi profesor hasta ese momento. No había sido mi profesor y no lo conocía realmente. Era un seminario, por lo tanto éramos un grupo pequeño, y nos reuníamos 2 veces por semana para básicamente revisar bibliografía histórica sobre el periodo republicano, que era su periodo de especialidad. En estas sesiones, el doctor de la Puente me impresionó más que por su conocimiento, por su capacidad de tejer digamos, valía como docente con su calidad humana. Como yo siempre recuerdo, estas eran clases en las cuales
de la Puente combinaba su conocimiento historiográfico con un enorme conocimiento de las personas y un enorme conocimiento de muchos intelectuales que había tenido la oportunidad de conocer ya en ese entonces a lo largo de su vida. También me impresionó esta doble capacidad de, como digo, de articular su conocimiento historiográfico con su capacidad de leer al ser humano, pero sobre todo me impresionó la manera como transmitía este conocimiento. Yo creo que si en algo destacó el doctor José Agustín de la Puente fue en hacer de la conversación un arte. El doctor de la Puente no daba clases, conversaba con nosotros. Y al conversar con nosotros, de alguna manera nos involucraba en el tema, pero también hacía que nosotros construyéramos una opinión y una postura respecto a la información sobre la cual él impartía la clase. El curso terminó como todo curso que solo dura un semestre y no lo volví a ver sino probablemente hasta un par de años después, cuando me llamó a su oficina y me dijo que lo había convocado una editorial, más bien popular, para trabajar un texto de divulgación de historia del Perú y que había pensado en mí para trabajar con él en este texto de divulgación. Me llamó la atención que un hombre de su valía, de su importancia intelectual, aceptara la invitación de una editorial, digamos, de carácter masivo y popular. Eso ya daba una idea de lo que para él era la difusión de la historia. No lo impresionaban las etiquetas, lo impresionaba, o mejor dicho, le interesaba divulgar conocimientos históricos para el gran público. Esa era una de sus grandes preocupaciones. Un año más tarde fue electo por segunda vez en su vida director del Instituto Ribagüero y me llamó para ocupar la Secretaría Ejecutiva, como bien ha recordado Jorge Locio. Fui su secretario ejecutivo del año 1991 al año 1998. Ocupó la dirección durante dos periodos, del 91 al 94 y del 94 al 97, y luego, en virtud a los logros de sus gestiones, la universidad le confirió un periodo, un año más en la dirección en reconocimiento a la calidad de su trabajo. Fue en el Instituto Ribagüero donde el doctor de la Puente, digamos, profundizó o profundizamos, tanto él como yo, el conocimiento uno del otro. Pero ahí también fue donde yo pude aquilatar más su valía como intelectual y sobre todo como ser humano. Naturalmente, en esos años en los cuales teníamos que despachar temas a veces muy mundanos, no faltaban las largas conversaciones sobre el propio José de la Ribagüero y Osma, personaje muy lejano para mí, naturalmente sobre Víctor Andrés Belaúnde, a quien él había conocido y tratado de manera muy cercana, o, por ejemplo, sobre el padre Rubén Vargas Ugarte, otro historiador que había tenido enorme influencia en su vida y en su formación. Pero además, como director del instituto, el doctor de la Puente constantemente traía a la memoria y constantemente elogiaba los méritos de muchos intelectuales que ya iban pasando al olvido. Era el caso, por ejemplo, de Josefina Ramos de Cox, una de las pioneras en la investigación arqueológica. O, por ejemplo, el caso de Jean Bellart, un antropólogo francés que fue el que inició las investigaciones sobre antropología en la Universidad Católica. Naturalmente, otro personaje muy cercano a él fue Bruno Rosselli, un historiador del arte italiano que se afincó en Lima
y que fue muy cercano también al doctor de la Puente. Bruno Rosselli, como creo que todos sabemos, fue uno de los grandes estudiosos de la arquitectura colonial limeña. Pero estos años en Ribagüero también fueron una gran oportunidad para mí para apreciar y aquilatar el diálogo permanente entre José Agustín de la Puente y varios de sus contemporáneos. Los días transcurrían con visitas de Guillermo Loman Villena, de Félix de Negriluna, de Juan Miguel Bácula, de José Carlos Martán, Carlos Rodríguez Saavedra o Francisco Stastny, por mencionar quizá algunos que me vienen a la memoria de manera más inmediata. Esas conversaciones en las cuales a veces tenía el honor de participar o a veces escuchaba tangencialmente, naturalmente eran por mí apreciadas y las guardo con profundo recuerdo. La gestión de la Puente del año 91 al 98 al frente del Instituto Ribagüero fue una oportunidad también para que él pusiera en práctica cosas en las que creía profundamente. Por ejemplo, su creencia en la historia del Perú, su creencia en la cultura peruana, entendida en un sentido muy amplio, y por ejemplo allí se entiende su preocupación por dotar a los museos del instituto de recursos, nuevas colecciones, plazas profesionales, es decir, esta necesidad de llevar más allá la docencia al terreno práctico. Al mismo tiempo, al frente del Instituto de la Puente participó de importantes iniciativas, por ejemplo, editoriales, una de las cuales ha recordado a Arrieta, en la recuperación del epistolario de José de la Ribagüero Yosma. Pero yo recuerdo en particular su enorme preocupación y alegría cuando pudo consolidar la publicación de la edición masiva y popular de Paisajes Peruanos, quizá la obra emblemática de José de la Ribagüero. Quisiera terminar estas impresiones con unas ideas ya más bien de carácter personal. Margarita Guerra se ha referido a esta doble capacidad de la Puente Candamo de ser al mismo tiempo un docente y un maestro. Era un maestro sobre todo en el lado humano. Yo aprendí con él y valoré en él su enorme sentido humano, su enorme sentido de la solidaridad, no exento de sentido del humor. Igualmente, para una persona que era lejana a mí generacionalmente y como sabemos, en general, un caballero cristiano y en general una persona de pensar conservador, yo siempre aprecié enormemente en él su respeto ante la diferencia y el disenso, su capacidad de respetar y de tolerar diferentes a las suyas. También su respeto a los alumnos, como ha recordado Arrieta, su respeto al crecimiento y al espacio profesional de sus colegas. Cosas que hoy en día parecieran lejanas en muchos contextos laborales, ¿no? Y quizá cierro con esto mis palabras. Lo que siempre me acompañará de él en el recuerdo será su enorme sentido de la generosidad. Una generosidad que fue más allá del aula universitaria, una generosidad que se manifestó en la vida misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo también mi recuerdo de él como maestro es esa generosidad, ¿no? Y ese respeto por los alumnos y ese respeto por las visiones distintas que podían tener los alumnos, ¿no? Es algo que yo también recuerdo con mucha claridad. Bueno, tenemos ahora las palabras de Claudia Rosas, profesora principal del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, miembro del Instituto Ribagüero y miembro de número de la Academia Nacional de la Historia. Muchas gracias por la invitación al Instituto Ribagüero, a Jorge Locio como director. Buenas noches con todos.
Una gran pena que hace un año nos dejara, pero felizmente, como aún no se desataba la pandemia y las medidas de aislamiento social que conllevó, pudimos despedirnos de él en esta misma casa, donde fue 2 veces director, el Instituto Ribagüero, que ahora nos reúne para recordarlo. A nivel institucional, la figura del doctor José Agustín de la Puente Candamo representa el devenir no solo del Instituto Ribagüero, sino también de nuestra universidad. Había leído sus libros cuando estaba en el colegio, de la biblioteca de mi padre, y tuve el gusto de tenerlo como profesor cuando cursaba Estudios Generales Letras y llevé con él en 1990 el curso de Historia del Perú Republicano, que iniciaba con la independencia y en el que transmitía un amor por el país. Me impresionó mucho. Años después, cuando terminé los estudios en la especialidad de Historia y preparé mi tesis de licenciatura sobre el impacto de la Revolución Francesa en el Perú, la idea nació al leer un fascinante proceso judicial a franceses por la difusión de ideas sediciosas que él había ubicado en el Archivo General de Indias y publicado en la monumental obra de la colección documental de la independencia del Perú. Tuve sus sugerencias y comentarios eruditos a la investigación. Como le decía muchas veces su maestro, el padre Rubén Vargas Ugarte, cito, si yo no fuera erudito, no sería historiador. Y el doctor de la Puente decía, no hay historiador que no sea erudito, pero no solo era erudito, decía de su maestro, tenía la visión general, pero partía con gran firmeza de datos pequeños. En ello, el doctor de la Puente seguía los pasos de su maestro. Y cuando mi investigación se convirtió en un libro, él me hizo el honor de presentarlo en el instituto, mostrando su conocimiento y su pasión por el tema de la independencia. Era un gran maestro y en este sentido recuerdo mucho una entrevista que le hicimos el 24 de julio del 2013 junto con un estudiante de historia, ahora docente de la universidad, Juan Miguel Espinosa. Fue en su casa donde nos recibió y conversamos un tiempo largo. El doctor de la Puente, quien dedicó más de 60 años a impartir clases de historia, ante una de nuestras preguntas, respondió con estas palabras. Y es como si lo estuviera escuchando en este momento. Cito, la finalidad de enseñar historia está vinculada con la noción que tenemos o que debemos tener de la historia. Lo importante es entender que somos fruto de la historia y que hacemos historia. La historia es parte de nosotros mismos. Yo tengo la manía de citar mucho al filósofo español Zubiri, que tiene un texto hermoso en el que habla del pasado. Cito, nunca lo que alguna vez fue deja de ser íntegramente. Fin de cita. Él decía, es una afirmación muy linda y muy cierta. Nuevamente citaba a Zubiri, el pasado no muere, el pasado vive en el presente, no solo como un recuerdo, sino como parte de la realidad. Fin de cita. Creo que ahí está toda la respuesta, decía el doctor de la Puente. Estudiamos historia para conocernos mejor y para conocer mejor el ambiente en que vivimos y de dónde venimos. Era muy interesante escuchar sus reflexiones sobre la historia, su enseñanza a los jóvenes y sobre el Perú. Recordaba cuando los cursos eran anuales y decía que se había perdido la hilación de la reflexión al separarlos en 2 semestres. También recordaba cuando existía la asignatura de historia en el colegio y se lamentaba porque no había una formación tan sólida en esos momentos.
Y también nos hablaba sobre sus maestros, Luis Guillermo Loman, Rubén Vargas Ugarte, que ya he citado, Javier Pulgar Vidal y los viajes que hacían recorriendo la geografía, como ha recordado la doctora Margarita Guerra. También mencionaba a Carlos Pareja Pasoldán, entre otros destacados intelectuales. En todos ellos mostraba su vocación humanística, es decir, en todos estos comentarios. Algo que también quería comentarles es cuando nos contaba cómo el padre Vargas, que le enseñaba el curso de Independencia y República, un día lo llamó al final del año 46 y le propuso que lo reemplazara en el curso. El doctor de la Puente dice, a mí me pareció una cosa inesperada y un poco compleja. Le acepté y las primeras clases fueron, no diría difíciles, pero más bien complejas. Él me dio 2 consejos. Nunca dictar una clase sin prepararla minuciosamente. El tema que uno pueda conocer mejor, si no ordena los datos, puede ser una clase pésima. Luego me dijo otra cosa, no pierdas el principio de autoridad, porque si se pierde no hay cómo recuperarlo. Yo no entendí mucho sus consejos, pero traté de seguirlos. Poco a poco descubrí mi interés y cariño por la enseñanza. Cuando cumplió 90 años lo fui a saludar y él estaba terminando su clase en Estudios Generales Letras, donde los estudiantes lo trataban con mucho respeto y cariño. Caminamos un rato y allí me dio unas palabras. Yo quería llevarle los exámenes a la mesa de partes de esa unidad, pero él, muy caballero y delicado, me dijo que no me preocupara. Pero bueno, lo acompañé. Y me dio unas palabras como aquellas que años antes nos había comentado en la entrevista que refiero, por lo que se las leo textualmente. Cito, poco a poco descubrí mi interés y cariño por la enseñanza. No lo imaginé tan intenso como ha sido en mi vida. Es lo que me pasa hoy. Muchos amigos me dicen, ¿qué haces enseñando a los 91 años? Les contesto que a mí no me cansa seguir la clase. Me puede cansar corregir exámenes o ir a la clase algún día, pero la clase misma no cansa, porque lo que es de la vocación de uno es parte de uno mismo. No hay fatiga en la enseñanza. Me encantó. Realmente una persona admirable. Además de gran historiador, destacaba por su honestidad, su generosidad y la entrega a sus ideales y valores. Felizmente ha dejado su huella no solo en quienes estamos aquí presentes, sino en generaciones de historiadores. Su corazón y su compromiso estuvieron siempre con la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde él asumió responsabilidades académicas, dio cátedra, investigó, publicó y enseñó durante casi toda su vida. Allí plasmó su profundo amor por el Perú, al que dedicó sus reflexiones e investigaciones, contribuyendo a su comprensión y conocimiento. Por ello, este es un merecido reconocimiento a su legado y su persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Lindas tus palabras. Tenemos ahora las palabras de Patricio Alvarado. Patricio es licenciado y magíster en Historia por la Universidad Católica. Ha ganado distintas becas de investigación y se ha especializado en el proceso de independencia. Actualmente se encuentra culminando sus estudios doctorales en la Universidad de Colonia, Alemania, y fue el último tesista que tuvo el doctor de la Puente. Entonces, Patricio, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por la invitación. En esta ocasión me corresponde a mí tratar sobre mi experiencia con don José Agustín como asesor de tesis de licenciatura. Y si bien, como la mayoría, ya había leído algunos de los trabajos del doctor de la Puente en el colegio, lo conocí en el segundo semestre del año 2010 en su curso El Perú en los tiempos modernos, anteriormente conocido como Historia del Perú II, el cual dictaba 1 hora
4 veces por semana en el salón L214. Era un horario un poco habitual, pues la mayoría de los cursos se dictaban 2 horas seguidas, por lo que acomodé mi horario académico para poder llevar con él. 5 minutos antes del inicio de la clase, don José Agustín, en ese tiempo con 88 años, salía de la sala de profesores de estudios generales letras, aún sin bastón, y llegaba al salón con su agenda en mano, en la cual tenía marcado el tema a tratar de cada día, y por 50 minutos dictaba la clase a manera de conversación, y de tal manera que el tiempo prácticamente volaba. Al final de su cátedra, siempre culminaba con una reflexión sobre lo tratado y preguntando si había alguna duda. Sobre esto, me gustaría recalcar que don José Agustín siempre respondió de manera amable a cualquier tipo de pregunta que se le hiciese en la clase, por más básica o elaborada que ésta sea, demostrando respeto a sus alumnos. Esto es algo que la doctora Guerra ya ha mencionado, lo cual muestra que su forma de actuar con los demás no cambió a lo largo de sus 60 años como docente. En el curso, yo me sentaba en la primera fila, fui su delegado, y esto me permitió también poder conversar un poco más con él una vez que las clases culminaban, y él se retiraba primero a la sala de profesores a dejar su folder, y de ahí a su vehículo. Fue un curso que me llamó mucho la atención y despertó mi interés por el periodo de la independencia y la temprana República Peruana. A lo largo del 2011, una vez que ya había acabado el curso, ocasionalmente lo iba a saludar a su salón, conversaba un poco con él sobre algún trabajo o libro sobre la independencia que había caído en mis manos. Sin embargo, no fue hasta el verano del 2012 en que pude conseguir su libro Notas sobre las causas de la independencia, una edición de 1971, y tras su lectura, di con un artículo redactado en 1950 sobre el virrey Pezuela y San Martín. A este virrey ya lo conocía un poco, pues en el segundo semestre del 2011 había leído su memoria de gobierno para un trabajo de curso. Y lo que me llamó la atención de este artículo fue una reflexión particular del doctor de la Puente. La cita era la siguiente: la época incierta de su mando, el final revolucionario y la escasa investigación de documentos originales provocan un evidente alejamiento de la historiografía frente al tema de Pezuela. Esto me llamó bastante la atención y tras buscar si esto seguía siendo cierto 60 años después de haberse redactado, me di con la sorpresa que, salvo contadas excepciones, el tema no había sido estudiado a profundidad. Entonces, a partir de la lectura de este artículo, surgió mi interés por realizar mi tesis de licenciatura sobre el gobierno del virrey Pezuela. Y aprovechando que fui a saludarlo a su salón por sus 90 años en el 2012, que se cumplieron el martes 22 de mayo, que justo me crucé con la doctora Rosas ese día en su salón, le solicité una entrevista para poder conversar sobre este tema. La reunión en su oficina, que se realizó el jueves siguiente, el 24, fue luego de su clase, y durante 45 minutos conversábamos sobre el tema de Pezuela. Y al final, debo admitir con algo de miedo, le solicité si podía ser mi asesor de tesis de licenciatura. Yo en ese momento estaba en tercer ciclo de la facultad, y en ese entonces los temas de tesis recién se empezaban a pensar entre el penúltimo y último ciclo, pues solo había un seminario de tesis en el último semestre. Pero don José Agustín dijo que sí, que estaba encantado de asesorarme y que vaya leyendo y fichando. Recomendación que seguía al pie de la letra a partir de ese momento. A lo largo de 2012 fui consiguiendo más libros sobre la independencia. Prácticamente compré todos los tomos de la colección documental y fiché la mayoría de ellos. Y cada 2 semanas lo iba a visitar a su salón para comentarle los avances de la investigación. En el 2013, cuando ya se formalizó en la facultad la inscripción del doctor de la Puente como mi asesor, las visitas a su salón fueron un poco más frecuentes y cada mes o mes y medio nos reuníamos en su casa para poder conversar más tranquilos, discutir los avances e ideas que iban surgiendo, así como los borradores que le iba presentando. En algunos casos, me prestó algunos libros, que por cierto devolví todos, que tenía en su biblioteca y que yo no podía encontrar en otros lados. En ocasiones estas reuniones duraban 2 horas sin darnos cuenta. Una vez que culminé el pregrado en el 2013, quedamos con el doctor en hacer todo lo posible para presentar la tesis en un año. En el 2014,
año que empecé a dictar como jefe de práctica, el doctor de la Puente me recomendó lo mismo que el padre Vargas Ugarte le había recomendado y que la doctora Rosas acaba de mencionar. Nunca perder el principio de autoridad y preparar las clases minuciosamente. El doctor, ya con 92 años en el 2014, nunca se rehusó a conversar, reunirnos o revisar mis avances. Me acuerdo que en una de estas le comenté que tenía muchas fuentes primarias y no sabía si iba a poder trabajar con todas. Y don José Agustín me dijo, en relación a las fuentes hay dos opciones, o encuentra y se frustra, o no encuentra y se frustra, o encuentra muchas y se abruma. Por suerte, las fuentes no llegaron a abrumar. En otras reuniones, el doctor de la Puente me contó cómo fue trabajar con el padre Rubén Vargas Ugarte como asesor, y cómo éste le enseñó paleografía para poder trabajar su tesis sobre San Martín. Incluso, ya con la tesis culminada en noviembre del 2014, nos reunimos en su casa por casi 3 horas para ir capítulo por capítulo, para ver qué se podía enfatizar en la sustentación, la cual se llevó a cabo el 17 de diciembre del mismo año. Ese día, en el cual obtuve mi licenciatura en Historia, me convertí oficialmente en el último asesorado de don José Agustín. Desde ese momento hasta su jubilación en julio del 2015, él con 93 años, lo iba a visitar ocasionalmente a su salón. Ahora, más cerca del estacionamiento de Estudios Generales, Letras. Lamentablemente, la noticia de su partida del 5 de febrero del año pasado la recibí acá en Alemania, por lo cual no pude acompañarlo ni despedirme de él. Para concluir, me gustaría citar una cita de Petronio, quien, en voz de Agamenón, escribió: ya lo dijo Cicerón, que si el método de enseñanza no es agradable al discípulo, pronto el maestro se quedará sin auditorio. Y creo que don José Agustín, en sus años como docente y en cada conferencia que dio, nunca se quedó sin auditorio. Muchas gracias. Muy bonito. Muchas gracias, Patricio. También el doctor de la Puente Candamo fue mi asesor de tesis de licenciatura, ¿no? Y también recuerdo lo de fichar, ¿no? Eso que hasta ahora lo utilizo, ¿ah? Creo que es el mejor método para hacer una investigación. Bueno, cerramos el homenaje con las palabras del doctor José Lapuente Brunque, doctor en Historia y bachiller en Derecho. Ha sido director del Instituto Ribagüero entre los años 2011 y 2017 y actualmente es decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Católica. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ante todo, quisiera agradecer, no solamente a título personal, sino en nombre de mi madre, de mis hermanos, de toda mi familia, este homenaje tan entrañable. Ha sido muy emocionante escuchar estos testimonios y lo bonito ha sido que han sido testimonios de diferentes generaciones, ¿no? O sea, hay generaciones muy variadas, ¿no? Muy distintas entre los oradores que me han precedido y eso ha sido realmente muy simpático y han señalado prácticamente, bueno, todas las ideas que yo pensaba resumidamente plantear, ¿no? En realidad, yo quería empezar con algo un poco anecdótico, porque ahora en mi función de decano en la facultad, a veces uno tiene que, bueno, la universidad plantea siempre evaluaciones de profesores, y hoy en día con todos los sistemas informáticos, etcétera, en principio en la universidad hay 4 campos en los que se evalúa a un docente o a un profesor, ¿no? La docencia propiamente, ¿no? La investigación, las labores académico-administrativas y la relación con el entorno. Y yo pensaba, preparando estas palabras, que mi padre, antes de que hubiera pues ninguna evaluación, antes de que se supiera lo que significaba el concepto de gestión o lo que fuera, cumplió con todas estas dimensiones de manera excelente, ¿no? Entonces yo quería referirme un poquito a cada una de estas dimensiones muy brevemente. La de docente ya ha sido mencionada largamente. En realidad dictó clases 68 años. Su boleta de pago ponía 1 de abril de 1947, ¿no? Y en su magisterio, él, yo creo que unió de manera muy clara el rigor académico con el amor por el Perú, ¿no? Él decía que tener al Perú como objeto de estudio no quitaba que uno pudiera amarlo también, ¿no? Entonces, y era un apasionado de la docencia, como se ha dicho, ¿no? Luego, como investigador, fue autor, pues, efectivamente, de muchos libros y artículos académicos en torno a los temas que él más trabajó, como ya sabemos. Como gestor,
yo creo que fue un líder en el Instituto Ribagüero, un gran, entre comillas, animador de vocaciones por la historia, y sobre todo en el Instituto Ribagüero él destacó, no solo en el instituto, sino también en otras labores que tuvo, como la presidencia de la Academia Nacional de la Historia. Él destacaba por su sentido institucional. Es decir, en su trabajo en el instituto, él no estaba pensando, pues, rellenar su currículum, ganar méritos. Él pensaba en la institución, como lo explicaré también más adelante. Y el otro ámbito, la relación con el entorno, también mi padre, como se ha dicho, se preocupó por difundir la importancia del conocimiento de la historia del Perú, le apasionaba difundir la importancia de la historia de la vida cotidiana, entonces fue un gran difusor de la historia, y en ese sentido, pues, hizo mucho de lo que hoy se llama responsabilidad social universitaria. Por ejemplo, con los cursos para maestros en el Instituto Ribagüero. Él era un apasionado de acercarse a los maestros de colegio, ¿no? Para justamente hablarles de temas de historia. Pero quiero centrarme sobre todo en el instituto, porque en realidad para mi padre el instituto fue su casa. Él vibraba con el instituto como podía vibrar con las cosas más íntimas de su familia. Y con su muerte se ha ido el último fundador del instituto, o el último miembro de la generación fundadora. No olvidemos que él fue secretario en 1947, cuando se funda el instituto con Víctor Andrés Belaúnde a la cabeza. Y sobre eso tengo un par de anécdotas interesantes. Él, por ejemplo, una vez me contó que días antes de la inauguración se reunieron una serie de profesores en la casa de Ribagüero, y Raúl Porras empezó a dictarle a Raúl Ferrero Rebagliati, que parece que tenía muy buena letra, el texto del acta de fundación del instituto, ¿no? El texto del acta de fundación fue redactado, fue concebido por Raúl Porras Barrenechea. Y otra anécdota que tampoco ha escrito él, pero que me la contó varias veces y es muy divertida, es la del traslado del inmenso cuadro del Cristo crucificado que preside la capilla del instituto, que me imagino que todos ustedes o muchos de ustedes han conocido. Es una pintura antigua de un Cristo crucificado que fue regalo de las monjas de un monasterio de los Barrios Altos, probablemente por gestión de Víctor Andrés Belaúnde. Y mi padre me contó que él fue en el auto de Víctor Andrés Belaúnde con Raúl Porras a recoger el cuadro, lo pusieron en el techo del auto, lo amarraron con alguna soga, etcétera, y enrumbaron hacia el instituto con Víctor Andrés Belaúnde al volante, y detrás, a un lado Raúl Porras y a otro lado este muchacho de 24 años, José Agustín de la Puente, con brazo en alto, digamos, intentando asegurar el cuadro en el trayecto hacia el instituto. Esa anécdota me parece fascinante, ¿no? Un miembro de la generación del 900 manejando el auto y un miembro de la generación del centenario al lado de este muchacho de 24 años, ¿no? Entonces, él bebió el espíritu del instituto, digamos, vibraba con el instituto desde su fundación. Y yo creo que en ese sentido demostró allí su liderazgo. Primero como secretario, luego como director del Seminario de Historia y luego como director del instituto. Aquí en su biblioteca tenemos su epistolario. Mi padre tenía un principio que decía que los papeles se rompen solos. Nunca rompió un papel. Y tenemos aquí un montón de folders con todas las cartas con los alumnos, colegas, profesores visitantes del instituto. Los folders más nutridos y más gordos son los de César Pacheco Vélez, de Armando Nieto Vélez, de Guillermo Loman Villena, también de Luis Felipe Guerra, hermano de Margarita, precisamente, fallecido prematuramente. Y en esas cartas se ve cómo mi padre busca la manera de atraer a uno u otro estudiante a que investigue en historia, cómo busca apoyar a los estudiantes y cómo había un gran ambiente, digamos, de camaradería. Y en este sentido, yo creo que el momento estelar donde se vio más claramente el liderazgo de mi padre y del instituto en el ámbito historiográfico peruano fue sin duda en el tiempo de la celebración del sesquicentenario de la independencia. ¿Por qué? Porque mi padre fue nada menos que director del comité de documentos de la colección. Él prácticamente diseñó la colección, y si revisamos los 86 gruesos volúmenes de la colección, vemos cómo abundan allí entre los colaboradores los miembros del Seminario de Historia del Instituto Ribagüero, y cómo mi padre ofreció, y tengo las pruebas documentales aquí,
documentos que él había conseguido en el archivo de Indias en 1946, en 1949, y que nunca trabajó, y que fueron parte de los volúmenes, como la propia Claudia lo ha señalado. Además, yo creo que la colección documental es la culminación de todo un trabajo de más de 20 años del Seminario de Historia, donde mi padre siempre tuvo la obsesión por publicar documentos. Acuérdense, por ejemplo, de los 2 volúmenes, La emancipación en sus textos, ¿no? Y otros. Entonces, en ese sentido, fue bien importante. Y fue también un momento muy importante para la historia del instituto, porque esa comisión del segicentenario no estuvo formada por personalidades más o menos famosas, sino que estuvo formada por instituciones. Y entre las pocas instituciones representadas, por ejemplo, universidades no había, estaba el CONUP, el Consejo Nacional de la Universidad Peruana, representado por Alberto Tauro del Pino, ¿no? Estaba la Biblioteca Nacional, estaba la Academia Nacional de la Historia, estaba la Conferencia Episcopal, estaban las Fuerzas Armadas, estaba el Ministerio de Relaciones Exteriores y estaba, no la Católica, estaba el Instituto Ribagüero. ¿Por qué? Porque el Instituto Ribagüero tenía toda esa tradición de investigación en temas de independencia, ¿no? Entonces yo creo que un timbre de orgullo del Instituto Ribagüero, yo creo, es haber sido un poco como el piloto de toda esta impresionante obra de la colección documental, que por razones ideológicas, de prejuicios, de modas intelectuales, pues en cierto momento como que se desdeñó. Pero hoy día todo el mundo pues tiene los volúmenes de la colección documental como una fuente fundamental, ¿no? Entonces yo creo que ese es el momento, uno de los momentos estelares de la historia del instituto. Por otro lado, quiero también referirme a lo personal, ¿no? Mi padre siempre decía que en un historiador no solamente hay que ver el currículum, sino que hay que ver también la persona. Él siempre decía, ¿de qué nos sirve tener un colega brillante que es intratable, ¿no? O que tiene un carácter terrible, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido debo decir que en lo personal, pues siempre me ha impresionado su coherencia de vida, su delicadeza de la que fluían los famosos eufemismos, que los eufemismos dan para otro evento, ¿no? Su condición de hombre de fe y su generosidad. Algunos de ustedes mencionó hace un rato a Bruno Rosselli, creo que fue Carlos Gálvez. Bueno, yo recuerdo cuando yo era niño, en los años, no sé, 70, 71, hubo una época en que los domingos íbamos todos en familia a misa de 12 o 12:30 en la iglesia de Santa María Reina, en el Óvalo Gutiérrez. Y recuerdo clarísimo que regresando había una parada que mis hermanos y yo teníamos que soportar, breve, de unos 20 minutos, en la clínica San Isidro. Mi padre entraba, pasaba un rato y luego salía. La clínica San Isidro era una clínica psiquiátrica donde mi padre consiguió que el propietario Felipe Barreda, que la había fundado porque tenía 2 hermanas que requerían atención psiquiátrica, recibiera a Bruno Rosselli. Y Bruno Rosselli vivió sus últimos meses o años de vida, porque Bruno Rosselli tuvo también efectivamente problemas psiquiátricos, ¿no? Vivió en esa clínica. Y mi padre lo visitaba todos los domingos. Es lo que hoy es la clínica del Golf, ¿no? O sea, la clínica San Isidro estaba en el predio donde hoy está la clínica del Golf, ¿no? Entonces, esas son un poco las diversas dimensiones que quería yo señalar. Ahora, mi padre va a publicar también libros póstumos, ¿no? O sea, su productividad continúa, ¿no? Y quiero, antes de concluir, hacer un pequeño comercial. Y es anunciar que dentro de 2 o 3 meses como máximo aparecerá su primer libro póstumo, que es una iniciativa muy, muy amable y muy generosa de la Universidad Ricardo Palma, que nos lo propuso después de su muerte. Este libro reunirá una serie de artículos académicos poco difundidos de mi padre, publicados en el extranjero y también en el Perú, en revistas difíciles de encontrar, también artículos periodísticos, todos tienen como hilo conductor el estudio de la independencia. El más antiguo de los textos fue publicado en 1950, el más reciente en 2016, y la verdad es que están atados con un autor bien interesante, y yo creo que va a ser un libro muy útil, y sobre todo su aparición en el año del Bicentenario. Y además estamos preparando para su centenario, que es el año que viene, ahí pretendemos sacar el segundo libro póstumo, que se va a llamar Memorias desde Orbea, que son sus memorias de infancia y juventud. Lamentablemente mi padre fracasó al escribir unas memorias integrales. Mi padre, como era muy delicado, muy discreto y no hablaba mal de las personas, en unas memorias uno tiene evidentemente que ser indiscreto. Pero sí logró terminar unas memorias de infancia y juventud que son realmente muy entrañables y que la queremos publicar justamente para mayo de 2022, que es cuando se cumple
su centenario. Pero quisiera terminar como mi padre terminaría, elogiando y defendiendo y poniendo de relieve la importancia del Instituto Ribagüero, ¿no? Él, repito, era su casa, siempre insistía en que hay que sacar el instituto adelante, ¿no? Y yo creo que efectivamente el Instituto Ribagüero pues tiene una gran vigencia en el mundo académico por encima de modas pasajeras o de prejuicios ideológicos, ¿no? Yo creo que es una institución que tiene una larga y prestigiosa trayectoria y estoy seguro que un gran futuro, ¿no? Él siempre, al hablar del instituto, hablaba de sus 3 maestros. Lo que pasa es que 2 de ellos no le dieron clase, pero fueron sus maestros intelectuales y de vida, ¿no? Primero José de la Ribagüero, a cuyas tertulias iba en el Hotel Bolívar, de estudiante. Luego Víctor Andrés Belaúnde, obviamente, con el que tuvo pues una íntima relación. Víctor Andrés tenía una confianza absoluta en mi padre y por testimonios de alumnos suyos, sé que Víctor Andrés siempre decía, ¿no? En José Agustín está asegurada la continuidad del instituto, ¿no? Y luego el padre Vargas Ugarte, como lo ha mencionado Claudia Rosa, que sí fue su profesor y que fue el que lo invitó a enseñar en la universidad. Por eso yo siempre digo que el Instituto Ribagüero no es un instituto más de la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque ahora pues todo es muy organizado, la universidad es inmensa, antes era muy familiar, hay un montón de centros e institutos, pero yo siempre, cuando fui director, y ahora también lo digo, señalo que no es un instituto más, es el primer instituto y requiere una atención especial de la universidad, porque además tiene su sede en la casa del benefactor de la universidad. Yo espero que ahora en estos años del bicentenario, que no terminan ahora, sino que podemos decir que termina en 1824, la universidad finalmente tome la decisión de justicia de restaurar integralmente la Casa Ribagüero, como lo merece la universidad, como lo merece Lima y como lo merece el Perú. Y la memoria de Ribagüero, la memoria de Víctor Andrés, la memoria de Raúl Porras, del padre Vargas, de mi padre, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con estas palabras simplemente repito, renuevo mi agradecimiento a todos los oradores, de verdad, me han emocionado, ha sido una velada estupenda y de parte, repito, de mi madre, de mis hermanos, de toda mi familia, renuevo este agradecimiento emocionado por este homenaje tan entrañable. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Creo que lo que has dicho es absolutamente cierto, ¿no? Por ejemplo, la labor del sesquicentenario fue un trabajo monumental y un legado que valioso hasta el día de hoy, ¿no? Y Sebastián Pimentel siempre repite algo que yo creo que hay que hacerlo de todas maneras, que sería sacar las obras completas del doctor de la Puente Candamo, ¿no? Es una tarea pendiente. Bueno, a nombre del instituto queremos agradecer a los ponentes y a todos los participantes que nos han seguido por el Facebook o por la página web de la universidad y damos por cerrado el homenaje al doctor José Agustín de la Puente Candamo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches.